Muy buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Walter Ábalos Narváez, integrante del Grupo 1, y en breves momentos, junto a mis compañeros, daremos explicación a los ejercicios correspondientes a la semana, los cuales tratan acerca de aritmética química. Al igual que la primera sesión, utilizaremos los mapas de pensamiento crítico y creativo con enfoque, en esta vez, al tema en mención. Bueno, sin nada más que mencionar, paso a explicar el primer ejercicio. Bueno, en este caso vamos a determinar la masa molecular del sulfato de potasio, ¿ya? Para esto, como primer paso, identificamos los elementos que componen al compuesto y los separamos junto al número de átomos que le corresponde a cada uno. Así podemos ver al potasio junto a sus dos átomos, el azufre con su solo átomo y el oxígeno con sus respectivos 4 átomos. Como siguiente paso, multiplicaremos de manera individual el número de átomos de cada elemento por la masa que le corresponde a cada uno de ellos. Esta masa la encontramos en la tabla periódica, los cuales abarcan muchos decimales, pero hacemos lo más práctico y redondeamos, ¿no? Bueno, y así tenemos al potasio con sus dos átomos por su masa que nos da 78. De igual manera tenemos el azufre por su masa que nos da 32, el oxígeno por 16 sería igual a 64. Como tercer paso, por último, el producto obtenido anterior realizamos la suma de las tres masas obtenidas. El resultado final será la masa total del compuesto que nos da 174 UMAS. Las UMAS o unidades de medida atómica son el tipo de medida que utilizamos para determinar el compuesto. Bueno, ahora le cedo la palabra a mi compañero para que explique el siguiente ejercicio. Buenas noches a todos. Siguiendo con la exposición, pasamos al siguiente ejercicio de aritmética química, donde nace la siguiente interrogante. ¿Cuál es el peso en gramos de un átomo de hidrógeno? Sabiendo que el peso atómico del hidrógeno es igual a un UMA, unidad de masa atómica, luego un átomo gramo de hidrógeno es igual a 1 gramo y 1 gramo de hidrógeno es igual a 6,023 por 10 a la 23. Teniendo en cuenta estas definiciones, los datos serían los siguientes. Peso atómico es igual a 1 UMA y 1 gramo de átomo de hidrógeno vendría a ser la interrogante. Relacionando datos, pasamos al siguiente punto, donde el peso atómico es igual a 1 UMA. Entonces, un átomo gramo de hidrógeno es igual a 1 gramo de hidrógeno, que equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, la solución hallada es la siguiente. Un átomo de hidrógeno es igual a 1 gramo de hidrógeno dividido entre 6,023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Efectuando la operación obtenemos 1,66 por 10 a la 22 gramos. Eso es todo de mi parte. Le cedo la palabra a mi compañero Jordi. Buenas noches con todos. Siguiendo con el otro ejercicio. Dice, un hidrocarburo tiene un 92,3% de carbono. ¿Cuál sería la fórmula molecular si se sabe que una sola molécula de compuesto tiene una masa de 43,10 a la 23 gramos? Al darnos un porcentaje, nos hacemos la idea que debemos tener la fórmula empírica. Para ello, necesitamos el número de moles de carbono y hidrógeno. Para obtenerlo se aplica un cociente, que es el porcentaje del elemento, entre su masa según la tabla periódica, para que el carbono sea 92,3 entre 12 gramos. Aproximadamente su masa de la tabla periódica, dando un resultado de 7,7 mol.
De la misma manera procedemos a calcular el número de moles de hidrógeno. El porcentaje explícitamente no se encuentra en el enunciado, pero si sabemos que todo el compuesto prácticamente es un 100% y que tenemos el del carbono, que es 92,3%. El del hidrógeno sería la diferencia. Esta diferencia la dividimos entre el peso del hidrógeno, que es de 1 gramo, teniendo también 7,7 moles. Sin embargo, nosotros necesitamos números enteros. Para ello debemos dividir entre la menor cantidad de moles. Como son iguales, no hay problema. Dividimos 7,7 moles y obtenemos para ello el carbono y el hidrógeno en una sola mol. Entonces la fórmula empírica sería la que vemos ahí, la que está señalando el compañero. Ahora, teniendo la fórmula empírica, es posible hallar el peso fórmula. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos solo el carbono, entonces 12 gramos más un solo gramo del único hidrógeno en la fórmula empírica. El peso fórmula es de 13 gramos. Ahora hallamos el peso molecular. Recordamos recordamos que el peso del compuesto equivale a 6,022 por 10 a la 23 entidades de este compuesto. En este caso trabajamos con moléculas y a su vez tiene un determinado peso molecular que queremos hallar así mismo el enunciado. Nos dice que una molécula tiene un determinado peso. Para hallar el peso molecular, que debemos hacer es multiplicar y dividir en una regla de 3 simples. El peso molecular es de aproximadamente 26 gramos. Ahora recordamos una fórmula. Esta es que el peso molecular es igual al peso fórmula que multiplica K, donde K es un número entero y el que debemos hallar, ya que teníamos el peso molecular de 26, el peso fórmula es de 13, que vendría a ser 2. Para culminar tenemos fórmula más, tenemos una fórmula más que nos dice que la fórmula molecular es igual a la empírica multiplicado por K, que acabamos de hallar, que es 2. Entonces la fórmula molecular que nos pide el enunciado sería carbono sobre 2, H2. Y este corresponde al etino, que es un alquino. Eso es todo. Le doy paso al compañero Luis. Buenas noches, siguiendo con la explicación de todos mis compañeros, el ejercicio que voy a tomar yo como parte del pensamiento crítico y creativo es el de secuencias. Ahora tengo esta operación que dice: luego de analizar un óxido se encontró que su composición porcentual fue del hierro 72,4% y del oxígeno 27,6%. Entonces me están pidiendo acá que haya la fórmula empírica del óxido. Como primer punto asumimos el 100% del compuesto. En este caso el porcentaje va a cambiar a gramos en cada uno de los valores. Para el hierro tenemos 72,4 gramos y para el oxígeno tenemos 27,6 gramos. Como segundo paso tenemos que convertir los gramos a moles. Entonces de los 72,4 gramos de hierro vamos a multiplicarlo por la valencia del mol sobre los gramos. Y entonces la cantidad de gramos de hierro que vamos a tener, lo vamos a obtener de la masa atómica del hierro, que lo podemos encontrar en la tabla periódica. Y de igual manera para el oxígeno, tenemos el 27,6 gramos de oxígeno, que tenemos que multiplicarlo por la valencia en moles, que un mol me está indicando nuevamente que según la tabla periódica el oxígeno tiene la masa atómica de 16. Ahora, para poder, solamente tenemos que hacer la fórmula, resolverla, y podemos obtener que tenemos 1,29 moles de hierro y 1,72 moles de oxígeno. Para poder seguir con el paso número 3, que es identificar el menor valor de entre esos dos resultados, que en este caso sería 1,29 moles. Como cuarto paso, tenemos que dividir cada uno de los valores en moles entre el menor valor. En este caso tenemos 1,29 sobre 1,29 moles,
es igual a 1. Y 1.72 moles sobre 1.29 moles vamos a tener 1.33. Y aquí encontramos que 1.33 no nos va a poder coincidir o dar un número entero para poder tener una valencia para el oxígeno. Entonces lo que tenemos que encontrar es multiplicar por un factor para que nos pueda dar un número entero, el coeficiente que todavía no nos está saliendo entero, ¿no? En todo caso, estoy escogiendo el número 3 para poder multiplicar a ambos valores para que me puedan dar ya un número entero. En este caso, 1 por 3 va a ser 3 para el hierro. Y en este caso, 1.33 por 3 va a ser 3.99, que redondeando le va a ser 4 para el oxígeno. Entonces, reemplazando, vamos a tener hierro 3, subíndice 3 y oxígeno 4, que en este caso va a ser un óxido ferroso diférrico, más conocido como magnetita. Bueno, le doy pase a mi compañero Walter para que pueda despedir al grupo. Bueno, de esta manera concluimos con la explicación de los ejercicios de la presente semana. Esperando haber cumplido con los requerimientos, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Que tengan buen día.